Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje un tanto melancólico, pero a la vez lleno de recuerdos y homenajes. Vamos a recordar algunas de las estrellas turcas más queridas que, lamentablemente, nos han dejado hasta este año 2025. En Turquía, como en todas partes del mundo, el mundo del espectáculo está lleno de talento, pasión y, inevitablemente, también de despedidas. Estas figuras, ya sean actores, músicos o directores, nos han regalado momentos inolvidables, han enriquecido nuestras vidas con su arte y han dejado una huella imborrable en la cultura turca y más allá. Antes de comenzar, si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal. Nos ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este y además, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que denle al botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones. Muchas gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este emotivo recorrido por la vida y el legado de estas estrellas turcas que ya no están físicamente con nosotros, pero que viven en nuestros corazones a través de su obra. Empezaremos recordando a Aytak Arman, un actor extraordinario que falleció en 2019. ¿Recuerdan sus papeles en películas como Dut Dunya o Umut? Aytak era conocido por su versatilidad, su carisma y su profunda humanidad. Su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices lo convirtió en uno de los actores más respetados de Turquía. Más allá de su talento actoral, Aytak Arman era un hombre comprometido con las causas sociales, y su fallecimiento fue una gran pérdida para el mundo del cine turco y para la sociedad en general. Su legado sigue vivo en cada una de sus interpretaciones, recordándonos la importancia de la empatía y la sensibilidad. Aytak Arman no solo brilló en la pantalla grande. También tuvo una destacada carrera en el teatro, donde demostró su habilidad para conectar con el público en un entorno íntimo y directo. Sus interpretaciones teatrales eran conocidas por su intensidad y su capacidad para transmitir emociones profundas. Fuera de los escenarios, Aytak era un hombre sencillo y humilde, que siempre se mostró cercano a sus fans y dispuesto a compartir su experiencia con jóvenes actores. Su compromiso con la justicia social lo llevó a participar activamente en diversas causas, utilizando su fama y su influencia para dar voz a los que no la tenían. Su legado es un ejemplo de cómo el arte y el activismo pueden ir de la mano para crear un mundo mejor. Además, el actor fue galardonado con numerosos premios a lo largo de su carrera, reconociendo su talento y su contribución al cine turco. Otro nombre que merece ser recordado con cariño es el de Tarık Akan, un verdadero icono del cine turco. Tarık, que nos dejó en 2016, fue un actor con una presencia escénica inigualable y una capacidad camaleónica para transformarse en cada personaje. Desde dramas intensos hasta comedias ligeras, Tarık Akan demostró su talento en una amplia variedad de géneros. Su activismo político también fue una parte importante de su vida, y siempre defendió sus ideales con valentía y convicción. Películas como Maden y Suru son solo algunos ejemplos de su brillante trayectoria. Su sonrisa contagiosa y su mirada profunda quedarán grabadas para siempre en la memoria de sus fans. Tarık Akan no fue solo un actor, sino también un símbolo de resistencia y rebeldía. En una época de gran agitación política en Turquía, Tarık no dudó en alzar su voz en contra de la opresión y la injusticia. Su activismo le valió el apoyo de muchos, pero también la persecución y el encarcelamiento. A pesar de las dificultades, Tarık nunca renunció a sus ideales y siguió luchando por un país más justo y democrático. Su valentía y su compromiso lo convirtieron en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes turcos. Además de su carrera cinematográfica, Tarık también incursionó en la literatura, publicando varios libros en los que reflexionaba sobre su vida, su carrera y su visión del mundo. Su legado es un testimonio de la importancia de la libertad de expresión y la lucha por la justicia social. No podemos olvidar tampoco a Halit Aktepe, un actor cómico que hizo reír a generaciones de turcos. Halit, que falleció en 2017, fue un maestro de la comedia física y del humor sutil. Su personaje de Guduk Nekmi en la serie de películas Hababam SNF es simplemente icónico. Halit tenía una habilidad especial para conectar con el público y para transmitir emociones a través de la risa. Su humor era inteligente, a veces irreverente, pero siempre lleno de calidez y humanidad. Aunque su partida nos dejó un vacío en el corazón, su legado cómico sigue vivo en cada una de sus películas, haciéndonos reír a carcajadas una y otra vez.
Halit Akkatepe no solo fue un actor cómico, sino también un actor con una gran sensibilidad y profundidad. A pesar de su fama por sus papeles cómicos, Halit también demostró su talento en roles dramáticos, donde mostró su capacidad para transmitir emociones complejas y conmovedoras. Su versatilidad como actor lo convirtió en una figura muy querida y respetada en el mundo del espectáculo turco. Fuera de los escenarios, Halit era un hombre sencillo y humilde, que siempre se mostró cercano a sus fans y dispuesto a compartir su experiencia con jóvenes actores. Su legado es un ejemplo de cómo el humor y la sensibilidad pueden coexistir en un mismo artista. Además, el actor también participó en numerosos programas de televisión y obras de teatro, consolidando su carrera como uno de los artistas más importantes de Turquía. Ahora hablemos de Zeki Alasya, un actor, director y guionista que fue una figura clave en el desarrollo del cine turco moderno. Zeki, que falleció en 2015, formó un dúo cómico legendario con Metin Akpınar, y juntos crearon algunas de las películas más queridas de la historia del cine turco. Zeki Alasya no solo era un gran actor, sino también un director innovador y un guionista ingenioso. Su contribución al cine turco es incalculable, y su legado sigue inspirando a nuevas generaciones de cineastas. Películas como Güler Misin Aylar MSN y Nereye Bakıyor Bu Adamlar son verdaderas joyas de la comedia turca. Zeki Alasya fue un visionario que supo combinar el humor con la crítica social. Sus películas, a menudo protagonizadas por él y Metin Akpınar, abordaban temas importantes como la desigualdad, la corrupción y la injusticia, pero siempre con un toque de humor y sarcasmo que las hacía accesibles al público. Zeki no solo fue un gran artista, sino también un intelectual comprometido con su país y su gente. Su legado es un ejemplo de cómo el cine puede ser una herramienta poderosa para la reflexión y el cambio social. Además de su carrera cinematográfica, Zeki también dirigió numerosas obras de teatro y programas de televisión, demostrando su talento y su versatilidad como artista. Su contribución al cine y al teatro turco es innegable. Otro nombre que debemos mencionar es el de Munir Özkul, un actor veterano que interpretó a personajes entrañables y llenos de sabiduría. Munir, que falleció en 2018, era conocido por su voz grave y su presencia imponente. Sus interpretaciones en películas como Bizim Aile y Gülşen Bulbulu son verdaderas obras maestras de la actuación. Munir Özkul era un actor versátil que podía interpretar tanto roles cómicos como dramáticos con la misma facilidad. Su fallecimiento fue una gran pérdida para el mundo del cine y el teatro turco. Munir Özkul era conocido por su habilidad para conectar con el público a través de sus personajes. Sus interpretaciones eran siempre auténticas y conmovedoras, y su presencia en la pantalla era imponente. Munir no solo fue un gran actor, sino también un hombre sabio y generoso, que siempre se mostró dispuesto a compartir su experiencia con jóvenes actores. Su legado es un ejemplo de cómo el talento y la humildad pueden ir de la mano. Además de su carrera cinematográfica y teatral, Munir también participó en numerosos programas de televisión, consolidando su carrera como uno de los artistas más queridos de Turquía. Su voz grave y su presencia imponente quedaron grabadas para siempre en la memoria de sus fans. Y hablando de teatro, no podemos olvidarnos de YLDZ Kente, una de las actrices de teatro más importantes de Turquía. YLDZ, que falleció en 2019, fue una verdadera leyenda del escenario. Su pasión por el teatro era evidente en cada una de sus interpretaciones, y su talento era simplemente arrollador. YLDZ Kente fue una maestra de la actuación que inspiró a generaciones de actores y actrices. Fundó su propio teatro, el Kente Tiyatrosu, donde produjo y dirigió numerosas obras de teatro. Su legado en el mundo del teatro turco es inmenso. YLDZ Kente no solo fue una gran actriz, sino también una gran maestra y mentora. Su pasión por el teatro era contagiosa, y su dedicación a la enseñanza inspiró a muchos jóvenes a seguir sus pasos. YLDZ creía en el poder transformador del teatro y lo utilizaba como una herramienta para la reflexión y el cambio social. Su legado es un ejemplo de cómo el arte puede ser una fuerza poderosa para el bien. Además de su carrera teatral, YLDZ también participó en algunas películas y programas de televisión, pero su gran amor siempre fue el teatro. Su legado en el mundo del teatro turco es innegable. Tampoco podemos pasar por alto a Rasim Öztekin, un actor cómico que nos regaló momentos inolvidables en la televisión y el cine. Rasim, que nos dejó en 2021, era conocido por su humor ingenioso y su capacidad para improvisar.
Sus personajes eran siempre entrañables y divertidos, y su presencia en la pantalla siempre alegraba el día a los espectadores. Rasim Öztekin era un actor muy querido por el público turco, y su fallecimiento fue una gran sorpresa y una gran pérdida para el mundo del entretenimiento. Su participación en la serie Sexenler es particularmente recordada con cariño. Rasim Öztekin era un maestro de la comedia, pero también un actor con una gran sensibilidad y profundidad. Sus personajes eran siempre entrañables y divertidos, pero también reflejaban las alegrías y las tristezas de la vida cotidiana. Rasim tenía una habilidad especial para conectar con el público y para hacerlos reír y llorar al mismo tiempo. Su legado es un ejemplo de cómo el humor y la sensibilidad pueden coexistir en un mismo artista. Además de su carrera en la televisión y el cine, Rasim también participó en numerosas obras de teatro y programas de radio, demostrando su talento y su versatilidad como artista. Su fallecimiento fue una gran pérdida para el mundo del entretenimiento turco. Finalmente quiero mencionar a Fatma Girik, una actriz icónica que desafió los roles de género tradicionales en el cine turco. Fatma, que falleció en 2022, fue una mujer fuerte y decidida que luchó por sus ideales. Su valentía y su talento la convirtieron en un símbolo de empoderamiento femenino en Turquía. Fatma Girik actuó en más de 180 películas y también incursionó en la política, sirviendo como alcaldesa de la ciudad de Şişli en Estambul. Su legado es un ejemplo de coraje y determinación para las mujeres en todo el mundo. Fatma Girik fue una pionera que abrió camino para muchas mujeres en el mundo del cine y la política turca. Su valentía y su determinación la convirtieron en un ejemplo a seguir para muchas mujeres que aspiraban a tener una carrera exitosa y a hacer una diferencia en el mundo. Fatma no solo fue una gran actriz, sino también una líder política comprometida con su comunidad. Su legado es un ejemplo de cómo el talento y el compromiso pueden ir de la mano para crear un mundo mejor. Además de su carrera cinematográfica y política, Fatma también participó en numerosas causas sociales, utilizando su fama y su influencia para dar voz a los que no la tenían. Su legado es un testimonio de la importancia de la igualdad de género y la lucha por los derechos de las mujeres. Recordar a estas estrellas turcas que nos han dejado es una forma de mantener vivo su legado y de agradecerles por todo el arte y la alegría que nos brindaron. Cada uno de ellos, a su manera, contribuyó a enriquecer la cultura turca y a hacernos reflexionar sobre la vida, el amor, la pérdida y la esperanza. Sus películas, sus canciones y sus actuaciones seguirán inspirando a nuevas generaciones de artistas y espectadores. En resumen, hoy hemos recordado con cariño a Aytak Arman, Tarık Akan, Ali Takkatepe, Zeki Alasya, Munir Özkul, YLDZ Kente, Rasim Öztekin y Fatma Girik, 8 grandes estrellas turcas que nos dejaron un emotivo adiós. Hemos hablado de sus trayectorias, sus logros y su legado. Hemos celebrado su talento y su pasión por el arte. Y sobre todo hemos recordado que aunque ya no estén físicamente con nosotros, su obra seguirá viva en nuestros corazones para siempre. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la vida y el legado de estas estrellas turcas. Es importante recordar a aquellos que nos han dejado y mantener vivo su legado a través de su trabajo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Conocían a alguna de estas estrellas? ¿Cuál es su película o actuación favorita de alguno de ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.